Adela Zamudio fue una pensadora feminista, lo que quiere decir que en su pensamiento, en su obra, desarrolló su interpretación de algunos hechos sobre la situación de la mujer y de los varones en la sociedad que le tocó vivir. Y tal vez lo importante de Adela Zamudio, a diferencia de otras escritoras también de su época, pensemos en Juana Manuela Gorriti, en Linda Oranzuategui de Campero y otras, ella no se detuvo solamente en los derechos de la mujer, por los cuales también ella, digamos, no solamente que los remarcaba y eventualmente peleaba con ellos, los nombró, digamos, sino que hizo una reflexión sobre las causas de esta discriminación tan sostenida en la sociedad. Hay que recordar que en la época en que vivió Adela Zamudio, que es fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la situación de la mujer había sufrido algunos cambios, por ejemplo, el acceso a la educación desde las reformas liberales y también el acceso a algunas fuentes de trabajo, especialmente urbanas, pero la situación de la mujer rural e indígena se mantenía tal cual había sido casi en la colonia. Y para todas las mujeres, es decir, tanto las que vivían en el campo como las de la ciudad, los códigos civiles y penales y otras leyes todavía mantenían una ideología que luego se ha venido a llamar como la ideología de género o el patriarcado, que separa los ámbitos donde deben desarrollarse socialmente mujeres y varones y establece que las mujeres se desarrollen fundamentalmente en lo que se llama el ámbito privado, es decir, el hogar, la reproducción, por lo tanto, de la fuerza de trabajo, y en ese espacio se establecen otros productos ideológicos, como por ejemplo la maternidad, el amor romántico, la ideología de los cuidados y la dependencia. Entonces, esto lo entrevió muy bien Adela Zamudio en el sentido de que esta es una de las patas fundamentales, uno de los fundamentos de la sociedad desigual en términos de género que le tocó vivir a ella y que lamentablemente se mantiene hasta hoy. Las feministas han desarrollado mucho sus reflexiones sobre el estatuto de la maternidad en esta distribución en esta división sexual de la sociedad. Por una parte, siendo que este es el ideal de conformación de la feminidad, entonces la maternidad funciona como un mandato obligatorio, no como un mandato de libertad de elección. Adela Zamudio, en muchas poesías, pero también en su novela que se llama Íntimas y en varios cuentos, desarrolla cómo eso empuja a las mujeres, por ejemplo, a huir del fantasma de la soltería, a casarse con quien sea y a ser madres rapidito, porque esas son las cosas que aseguran que la sociedad te considere como mujer. Eso quiere decir que esos elementos conforman también la subjetividad femenina. Y yo creo que, por ejemplo, ahora temas como el embarazo adolescente y otros tienen también en su trasfondo esos elementos a pesar de los cambios que hayan sucedido. Adela Zamudio decía una cosa importantísima en su novela y en sus ensayos, por ejemplo, en uno que se llama Temas Pedagógicos, en que ella dice, bueno, y otro muy importante que me estaba olvidando, que publicó en la revista Arte y Trabajo, que se llama La Misión de la Mujer. Ella dice, bueno, pero las mujeres sí han entrado a la educación, han demostrado que son muy buenas educándose, obtienen notas más altas. Imagínense, eso era para 1922 y lo mismo seguimos diciendo hoy día, es decir, nos dan la posibilidad de desarrollarnos en cierto lugar y pues lo hacemos bien. Entonces, por una parte eso, ella dijo, también han entrado a las fuentes de trabajo y también son buenas trabajadoras, no por eso han abandonado el hogar, que era uno de los argumentos, ¿no es cierto?, para impedirles su acceso a las fuentes de trabajo, porque decían, pero entonces, ¿quién va a cuidar a los hijos? Las mujeres, de todas maneras, trabajando y estudiando, han mantenido los hogares de generaciones y generaciones y han cuidado a los hijos y maridos de generaciones y generaciones con un sobretrabajo impresionante. Y ella se preguntaba y decía, pero ¿y ya son con eso independientes y autónomas? ¿Ya con eso consiguieron la independencia y autonomía? Y ella se respondía y decía, no consiguieron. Es decir, con eso ella se oponía a un feminismo que solo
pone su acento en los derechos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a esto, el derecho al otro. Y ella, por eso es que su pensamiento es profundo, porque decía, entonces, si no basta eso, ¿qué es lo que impide que las mujeres sean entonces libres e independientes? Y en esta su novela y estos ensayos y bueno, otros poemas, ella desarrolla la noción de que ella le llama los afectos. Es decir, las mujeres están presas de los afectos, de la sensación negativa que ha puesto la sociedad a lo que se llama la soledad. Y entonces están dispuestas a vender su autonomía, sus logros en la educación, etcétera, por el amor. Y en ese sentido ella se relaciona con el pensamiento feminista del siglo XIX, en que el amor romántico, que es una ideología que viene desde el siglo XVI, se juntó de una manera, se casó, para usar un término apropiado en este caso, se casó, pero fue un matrimonio realmente feliz entre la ideología del amor romántico y el capitalismo. Porque el capitalismo, para desarrollarse, necesita que el trabajador tenga un lugar donde pueda descansar, donde alguien le cocine, donde alguien le cuide los hijos y donde se reproduzcan además más hijos para la fuerza de trabajo capitalista. Y eso se llama el hogar. Pero además, ya los pensadores incluso del capitalismo desarrollaron la noción de que ese hogar tenía que ser deseado, no podía ser una imposición, sabiendo que las mujeres eran las encargadas de eso para este sistema. Entonces lo edulcoraron, hicieron del amor una cosa maravillosa. El destino de la mujer está marcado por el amor. Es decir, las mujeres, a partir de entonces el sistema las empieza a definir por el amor. Ellas no solamente tienen que ser deseadas, sino el único deseo de ellas tiene que ser el amor. Pero es un amor en situación de dependencia, no es un amor de autonomía. Y las escritoras del siglo XIX, especialmente europeas, estamos hablando de Mary Wollstonecraft, ya de la Ilustración, o Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, o Jane Austen, o prácticamente toda la generación del siglo XIX de mujeres escritoras, y también aquí en nuestro continente, como Clorinda Mato de Turner en Perú, otras muchas en México, en Argentina, en Cuba, etcétera, se dieron cuenta de que esa era la gran trampa para las mujeres. Y entonces en sus novelas y su literatura expusieron eso de una manera tan magistral. Ellas no hacían manifiestos sobre eso, ellas escribieron novelas y poesías del más alto nivel literario. Todo el mundo reconoce eso. Y Adela Zamudio se engancha en eso y empieza a denunciar esto y dice, pero los afectos, claro que todas queremos afecto, pero los afectos no tienen por qué ser en un lugar donde además somos dominadas. Y ella dice, para todas hay afecto, hay familia en todo lado. ¿Y qué estaba diciendo ella con eso? Estaba ella explicando que los afectos no tienen necesariamente que ser heterosexuales, necesariamente terminar en la familia burguesa, papá, mamá, hijitos y el consumo, necesariamente terminar en la maternidad. Entonces la trampa que entrevió Adela Zamudio, como estas otras escritoras feministas, era que este deseo de ser dominadas nos hace también tener el deseo de ser amadas para llegar a un lugar que sabemos en que nos van a dominar, que es la familia burguesa de papá, mamá, hijitos, tan edulcorada por el cine, por el consumo del amor, ¿no es cierto? Entonces todas deseamos los chocolates y el peluche y el anillo de bodas y la boda y el pastel de boda, toda una parafernalia en la que no nos damos, en la que nos creemos únicas. No todas creemos que somos las únicas, todas las otras decimos que todas las otras han fallado, pero nosotras no, porque nosotros tenemos el hombre perfecto y no sé qué, y rácata, todas caemos en eso, ¿no? Y ella dice un ratito, eso no es afecto, y puede haber afectos. Ella abrió ese mundo, y ella escribe sobre el peso que pone esta sociedad entonces en la soltería. Entonces, como las mujeres tienen, no es que pueden, no es una opción, es que tienen que casarse para ser felices, entonces la solterona es infeliz. Y han creado esta imagen de la solterona que tiene en su centro una ideología terrible que funciona con hombres y mujeres, pero fundamentalmente con mujeres, que es la ideología de la soledad.
¿no? Es decir, te sientes solo cuando no tienes una pareja y te sientes bien cuando tienes pareja. Ya después, en los años 20, la orureña Hilda Mundi escribió unas críticas acérrimas sobre lo que es este sentimiento de pasear con tu pareja por la calle y a decir, yo tengo, tú no tienes, ¿no es cierto? Esa sensación de que lo lograste, llegaste a tener a alguien, ¿no? Y entonces es una obligación. Y pues las feministas también han escrito mucho y Adela Zamudio lleva a reflexionar qué es la soledad. Pues la soledad no puede ser una ideología impuesta, y nos damos cuenta de que la sociedad occidental capitalista ha impuesto esto de que la soledad se refiere solo a no tener pareja. Tú puedes tener amigos, gente que te quiere, pero te sientes sola si no tienes pareja. Eso es una barbaridad, es reducir los afectos a un solo tipo de afecto en el que tienes tú que ser dependiente. Y los otros afectos no cuentan. Entonces, si pensamos en cómo se desarrolla el pensamiento sobre la soledad en las culturas y filosofías orientales, por ejemplo, nos damos cuenta que ahí la soledad es casi un tema bienvenido, porque te permite el encuentro contigo misma, te permite la creatividad y te permite también el encuentro con otros, pero desde la fortaleza, no desde la dependencia. Y entonces ella en sus textos permite pensar todo esto, pero además propone salidas. Esto es lo interesante en la literatura de Adela Zamudio, porque cuando ella hablaba de la educación a las mujeres decía, ya les podemos enseñar esto, les podemos enseñar el otro, pero ¿qué hacemos cuando las vemos desesperadas por tener pareja? ¿Qué hacemos cuando están viendo la edad en que ya se les va a pasar ser madres? ¿Qué hacemos? Es horroroso esto, ella usaba esas palabras, decía, esto es horroroso. Y decía, ella hay que enseñarles que hay otras formas de afectos, y ella desarrolla esas otras formas de afectos, por ejemplo, en su novela, que es maravillosa. ¿Cuáles tipos de afectos? Por ejemplo, la amistad entre mujeres. Ella considera que, y muestra también en sus poesías, cómo este sistema nos hace enemistar a las mujeres. Porque claro, como el objeto es que seas deseada por un hombre, pues nuestro objeto también tiene que ser un hombre. Y en las competencias y las peleas de mujeres, la enemistad de mujeres, en el centro siempre está un hombre, ¿no? Es la relación de la amante con la oficial, de la suegra con la nuera, de todas contra las prostitutas, porque el trofeo es el hombre, ¿no? Ella dice, y ahí nos enemistamos, perdemos un espacio de afecto fundamental para las mujeres, que es nuestra relación con las otras. Nos hace perder parte de nuestra subjetividad. Y toda la ideología de la enemistad entre mujeres se funda pues en eso. Este sistema provoca la enemistad de las mujeres. Por eso es que a los hombres no les gusta que hablemos entre mujeres, porque necesitan el control de qué están hablando, por qué se encuentran solo entre mujeres, ¿no? Porque a la vez que podemos encontrarnos para chismearnos contra otra, que es una forma en que nosotros reproducimos el sistema para traerlas al redil a las que se están yendo, podemos empezar a tener solidaridad, y eso es lo que asusta. Y Adela Zamudio apuesta por la solidaridad entre mujeres, por los afectos. Tiene unas poesías hermosas dedicadas a su hermana, donde puedes ver este amor entre las mujeres, ¿no? También ella propone otro tipo de familia, que es los hijos que no han nacido de tu vientre, que además biográficamente a ella le tocó ese papel como madre de sus sobrinos cuando murió su hermana. Pero en su novela y en otros lugares desarrolla cómo las tías, las primas, etcétera, pueden hacer de madres de los niños, que no es obligatorio. Entonces hay un sinfín de posibilidades de afectos. Entonces la maternidad obligatoria no es una condición para Adela Zamudio, ni para la felicidad, ni de las mujeres ni de los hijos, y que por ejemplo la maternidad sustituta sí es un camino de afectos verdaderos, reales, ¿no? Entonces ella reflexionó sobre todo este contexto donde la maternidad obligatoria más bien era como que denuncia
¿no? Denuncia esto, y cómo hay otras formas de afectos, y bueno, eso se engancha con el pensamiento feminista actual, en que bueno, las mujeres cada vez peleamos más por tener relaciones de afecto que no sean de dependencia, por escoger el momento en que queremos tener hijos, podemos no tenerlos también, no lo sentimos ya como obligatorio, y hay una generación joven que prefiere, por ejemplo, no tener hijos, y yo saludo esas decisiones, o las que quieren tener solas, madres solas, etcétera, etcétera. Hay una reacción, una rebeldía de las jóvenes, porque eso tiene que ver con el control de tu cuerpo y tiene que ver con crear afectos, ¿no es cierto? Donde están también, por ejemplo, las parejas de mujeres lesbianas que adoptan niños, y son formas para desbloquear esta cosa del amor romántico heterosexual obligatorio, que tiene que además engancharse con la maternidad obligatoria. Y ahí ves el ejército de mujeres que hemos criado solas a nuestras hijas, que lo hemos hecho. Nosotras hemos probado a la sociedad que podemos no solamente desarrollarnos económicamente, sino cuidar. Tenemos una cultura del cuidado, pero por una parte tienes eso y por otra parte tienes, ¿no es cierto?, estas trampas del amor romántico, de la posesión, de los celos, que terminan en los feminicidios y toda esta cosa. ¿Dónde está la idea edulcorada y del amor, papá, mamá, hijitos felices con chocolates y con peluches? No sucede tal cosa, ¿no? Ese es el valor del pensamiento de Adela Zamudio.